Story time de cómo ahorré con el carrusel de descuentos del Ciudad. Fui al súper y llené el chango. Cargué nafta y llené el tanque. Me regalé una pilcha nueva y me llené de likes. Y cerré yendo al cine y me llené de pochoclos. Terminé lleno de descuentos pagando desde el celu con mis tarjetas del Ciudad. Aprovechalo vos también. Abrí tu cuenta gratis y empezá a ahorrar y disfrutar todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Para ver topes, días, vigencia, medio de pagos, comercios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consultá el bancociudad.com.ar. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estaba escuchando los auspicios y pensaba, vieron que se hacen las fotos de fin de año, la de la revista Caras, de la revista Gente, los personajes del año, los resúmenes del año. Pensaba que el Wow Wow, el perrito de Cuenta DNI tendría que ser uno de los personajes. Independientemente, les digo, de cualquier ideología política. ¿Por qué? Porque, no sé, en la ciudad de Buenos Aires también se usa mucho la Cuenta DNI. No lo digo para hacer el chivo, pero digo, es parte de una realidad. Esta cuestión de tengo el descuento en tal carnicería tal día con el Banco Nación. El descuento en modo de tal banco. Cuenta DNI en tales carnicerías. Digo, estamos corriendo detrás de los descuentos. El 2x1, el segundo a la mitad de precio, todo un tema que también hubo polémica al principio o en algún momento de este año con el gobierno de Javier Milei respecto a cuáles eran los precios reales, ¿no? Pero bueno, me parece que por un lado es un síntoma del tiempo, pero también un ejercicio de nuestra decisión de esto está caro, no lo compro. Hay una polémica otra vez con el tema del precio de la ropa, la gente que está viajando al exterior, o ahora que con un botoncito podés comprar, importar cosas, ¿no? Un botoncito desde tu casa entrando a una página web. Veremos los resultados de eso. El otro día leía un tuit, como siempre, muy interesante de nuestro compañero Leandro Renú, que por cierto hoy no nos va a acompañar, pero ustedes saben que siempre está. Y decía Leandro que el mismo que compra algo con descuento importado y que le llega a su domicilio por correo, es el mismo que por ahí después puede perder el trabajo porque su empresa no va a producir aquí en la Argentina. Bueno, las cosas con las que estamos conviviendo en este fin de año, que por un lado parece
tranquilo en algunos sentidos, comparados con otros años, por lo menos es lo que están celebrando desde el gobierno. Manuel Adorni, por ejemplo, esta semana el vocero presidencial hacía un resumen de las preguntas que le hacían hace un año los colegas acreditados en Casa Rosada y las que hacen ahora. En un rato vamos a hablar del tema de la comunicación del gobierno y de cómo llegaron al gobierno con un estilo de comunicación y cómo se consolidan día a día, ¿no? Pero vamos a ir a un resumen de los distintos temas que pasaron esta semana. Pasaron muchas cosas. Por empezar, por ejemplo, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires sufrió una baja. Diego Kravetz, que se fue de número 2 de la Secretaría de Inteligencia, el hombre que quería ser intendente de Lanús y que estuvo a cargo de la seguridad en Lanús, era el número 2 de seguridad en la ciudad y ahora termina en un pase hacia el gobierno libertario. Pero además está reacomodando el gabinete, achicando, logró un presupuesto finalmente el jueves pasado, casi madrugada del viernes. Jorge Macri consiguió su presupuesto, pero a costa de hacer grandes ajustes, es lo que le pedían a cambio Yamil Santoro y Ramiro Marra, porque ni los diputados que responden a Patricia Bullrich, ni el bloque de Pilar Ramírez de La Libertad Avanza lo acompañaban. Bueno, Jorge Macri va a hacer un refresh en su gabinete y el actual jefe de gabinete, Néstor Grindetti, que fue intendente de Lanús, que fue jefe de campaña en la provincia de Buenos Aires para el PRO, va a pasar a tener una función más política de vínculos con distintos gobiernos, quizás un posicionamiento más vinculado a la política electoral que a la gestión. Y bueno, y acaba de nombrar nuevo jefe de gabinete. Siguen los coletazos en el Senado. Camau Espínola, ahora lo vamos a escuchar, pero vamos a ir charlando, repasando audios de la semana y vamos a arrancar con la secretaria general de la presidencia, con Karina Milei, que vuelve a ser un personaje esta semana porque lideró ayer un acto en el Teatro Rivadavia, en el Gran Rivadavia, en Flores, un acto en el que estuvo la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires y la Libertad Avanza de la ciudad de Buenos Aires. Algunos dicen, si habla, no genera lo mismo que su figura detrás de escena, ¿no? Como que su voz por ahí no nos es conocida, pero al mismo tiempo, si la conocemos, es una voz más débil que la fortaleza que muestra como la dama de hierro al lado de Javier Milei. Pero vamos a escucharla. Esto fue en la cumbre del Partido de la Libertad Avanza ayer en Flores. Hay que volver con la esperanza, porque la gente ha vivido fracaso sobre fracaso y requiere mucho coraje, después de todo lo que pasaron, tener que salir adelante y tener esperanza, y la gente lo está haciendo, así que no podemos defraudar a la gente. Claro, no tiene el tono de Javier Milei, ¿no? No tiene el tono del gordo Dan que llevó al teatro su misa, entre comillas, ¿no? Esto que hacen en streaming. Tiene una voz más débil comparada con el rol que tiene al lado de Javier Milei. Seguramente lo va a acompañar en enero a Estados Unidos a la asunción de Donald Trump, ¿no? Es altamente probable, es casi seguro. También dijo en ese acto Karina Milei que va a estar donde su hermano la necesite, porque muchos pensamos es su lanzamiento electoral en este juego que hacen en la Libertad Avanza respecto a que vive en un distrito y nació en otro, que podría ser candidata tanto por la ciudad de Buenos Aires como por la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja es el presidente de la Libertad Avanza, es el armador, es un poco el que estuvo en la organización también de este acto, y habló, porque claro, lo que hicieron ayer también estuvo Pilar Ramírez, que les decía, es la jefa del bloque de la Libertad Avanza en la legislatura de la ciudad, que son los que permanentemente le ponen trabas a las decisiones de Jorge Macri, ¿no?
le ponen exigencias. Hay dos bloques libertarios. Uno es el de Pilar Ramírez, que tiene la bendición de Karina Milei. El otro es el de Ramiro Marra. Marra acompaña más a Jorge Macri, le pone condiciones, pero acompaña. Pilar Ramírez le pone trabas. Bueno, ella fue una de las oradoras en el acto de la Libertad Avanza, y el otro armador, el que está uniendo la ciudad con la provincia como para armar una estrategia y una campaña en común, es Sebastián Pareja, que habló con Pablo Lapuente Escobar, un gran colega de Letra P, que también tendría que estar entre los personajes del año. Escucha. Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, en un encuentro donde estamos encontrándonos toda la estructura básicamente, no la militancia, no es un acto masivo, es un acto con lista de invitados. La idea es cerrar el año, pero a la vez también establecer un acuerdo en conjunto de trabajo recíproco entre Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. ¿Con Karina Milei también posible candidata para el año que viene? No lo sé, pero Karina Milei ya es una gran candidata, una gran exponente de la Libertad Avanza a nivel nacional, ¿no? Ahí está. Bueno, claro, capital y provincia. Algunos dicen, bueno, Manuel Adorni, ¿por dónde sería candidato? ¿Por la ciudad de Buenos Aires o por la provincia? Daniel Scioli. Entonces, Daniel Scioli, si no van con listas 100% puros libertarios, ¿no? La estrategia es común. Se va a armar una estrategia en función de los dos distritos, un poco para ir en contra de Kicillof, pero también le quieren robar el electorado al PRO. Por eso, días atrás en privado, Jorge Macri decía que hay que animarse a defender el PRO, las banderas del PRO y la identidad del PRO. Están en una situación complicada el jefe de gobierno de la ciudad, porque esta elección de medio término no solo elige legisladores para el Congreso Nacional, sino también para la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo hace? ¿No? ¿Cómo hace para construir mayorías en un distrito donde los libertarios, algunos dicen, no, acá la Libertad Avanza no va a ganar, y otros dicen, justamente es en las grandes ciudades donde puede ganar la Libertad Avanza la elección del 2025? Pero bueno, muchos dicen, todo depende también de la economía. Ahora estamos como en una primavera, en una luna de miel. Esta semana habló el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Por qué? Porque subió el dólar. Y algunos dicen, porque hay gente que se está yendo de viaje y compra muchos dólares. Escúchalo en Radio Mitra, el ministro de Economía de la Nación. Que tenga una recuperación del 3% o lo que haya tenido no es relevante. Sobre todo se da a pensar en un contexto en el que claramente vos ves que no es un tema de aversión al riesgo, porque al mismo tiempo que se dio esta suba del dólar, siguió bajando el riesgo país, o sea, a los mínimos. La bolsa directamente voló y las acciones subieron en estos 2 días más de 15%, y el Banco Central sigue comprando dólares. Hoy compró otros 150 millones, entonces digamos, es muy puntual en el dólar, que puede estar relacionado con que la gente pueda estar comprando porque se va a ir de vacaciones afuera o algo, así que es algo muy puntual. Más bien por un tema estacional, entonces. Sí, absoluto. Esa era la voz de nuestra colega Leonora Col en Volviendo a Casa Radio Mitre. Hablando de vacaciones, el presidente pidió austeridad, que no hagan ostentación, que vayan a lugares que no simbolicen la ostentación, pero bueno, después empezaron los permisos. Manuel Adorni dijo que él hace 10 años que veranea afuera, que tiene que pensar en sitios que sean para sus hijos pequeños, que lo que no hay que hacer es cambiar el estilo de vida. Por el otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consiguió un permiso para ir a Disney, porque tenía hace montón de tiempo planificado un viaje a Disney. Le había prometido a sus nietos, tiene 3 nietos, 2 son mellizos, y les había prometido que cuando terminaran la escuela primaria los iba a llevar a conocer al ratón Mickey. Y ahí uno
¿viste? Siempre decís, pero no tienen derecho a hacer lo que quieran. Y después decís, y sí, pero cuánta gente la está pasando muy mal, ¿no? Y después, bueno, nada, esa cuestión de si uno tiene derecho a pasar eh, o hacer lo que quiera cuando es un dirigente político o si tiene que cuidar las formas, ¿no? Y cuántos hay que por ahí no pueden explicar lo que tienen, pero total, como no se ve, porque también eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo que no se ve son las propiedades que no son las propiedades que no tiene declaradas el nuevo titular de la DGI, Andrés Vázquez. Elisa Carrió, como muchos, salieron a exigir, porque ¿cómo puede ser que los que controlan nuestros impuestos no paguen los suyos? Escuchala a Elisa Carrió de acá en más con María O'Donnell, fuerte contra el titular de la DGI. Es el que hizo todas las operaciones sucias para Clarín, además estaba en la zona sur donde puso sus empresas el propio Lázaro Báez, era un hombre del riñón, yo no sé si estaba vinculado con Pocino, vinculado con Milani. La CIDE, el Servicio de Inteligencia. El Servicio de Inteligencia es un hombre quizás de lo más pesado, digo, esto es mafia pura, no es casta. ¿Qué vínculos tiene? Yo creo que todas las designaciones que está haciendo Santiago Caputo pueden habilitar otra matriz de corrupción mucho más peligrosa. Carrió no debe dar más, porque bueno, a Javier Milei, ella había hablado en campaña en contra de Javier Milei, ¿no? Pero digo, termina siempre teniendo que salir de ella en algún momento había dicho que se iba a jubilar y nunca puede jubilarse, diría uno, ¿no? Porque bueno, cada tanto aparece con su voz, en este caso contra Andrés Vázquez, el titular de la DGI, que no tiene declaradas propiedades, no las tiene blanqueadas ante la autoridad impositiva de la Argentina. El que empezó a levantar la cabeza es el senador por Corrientes, Carlos Camau Espínola, que, a ver, uno decía, por ahí se va a guardar, porque es el presidente del bloque que integran, o que integraba Edgardo Cuéllar, el senador que está preso en Paraguay, ¿no? Cuéllar y Camau Espínola estaban en el frente de todos, se pelearon con el kirchnerismo, armaron un bloque nuevo con otros senadores. Camau Espínola es amigo de Santiago Caputo, ya que lo nombraba ahí Lilita Carrió, y uno dice, bueno, por ahí, con el tema Cuéllar, se guarda. No, salió a levantar la cabeza. En su provincia, una provincia donde él quiso ser gobernador y no pudo serlo, y ahí esta semana, blanqueó en una entrevista con 13 Max, equipo de noticias, una larga entrevista de unos 25 minutos, blanqueó sus intenciones de ser candidato a gobernador nuevamente, pero construir, dice, ya no van más los partidos políticos, viene algo nuevo, ya con el triunfo de Milei hay un nuevo gobierno, hay nuevas formas en la política, y él quiere construir un espacio distinto en el que haya algunos peronistas, no kirchneristas, eso lo dejó absolutamente claro, ni kirchneristas ni de la cámpora, que haya radicales, por ejemplo, porque los radicales en Corrientes están divididos, abro paréntesis. La provincia de Corrientes tiene un calendario electoral corrido y el año próximo, 2025, elige gobernador. El actual gobernador Gustavo Valdés encabeza un frente de Corrientes por el radicalismo en su caso, pero el radicalismo está dividido. Entonces, a los que no están con Valdés o con quien se candidatea en nombre de Valdés lo quiere Camau Espínola. El tema es que esta semana también estuvo de visita en la Casa Rosada y en su provincia dijo dos cosas importantes. Una, que el que las hace las paga, dijo, en relación a Cuéllar, se lavó las manos. Le preguntaban, bueno, porque algunos creen que cobraron por votar a favor de la ley Bases, pero él se despega de Edgardo Cuéllar. Y lo otro que dice es que, bueno, escúchalo. ¿Usted va a ser candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Corrientes? Eso dependerá del proceso que se venga en estos meses. No, ahora, cuando me preguntan, no lo está negando. Cuando me preguntan si puedo acordar con la Libertad Avanza, con todos los que tengamos esta mirada de desarrollo
de buscar oportunidades. Esto significa que si la Libertad Avanza te convoca, no tendrías inconveniente en encabezar la lista de ellos. Si vamos todos en el mismo camino a la transformación, por supuesto, no tengo ningún problema. Si podemos arreglar con parte del peronismo, con parte del radicalismo, con los que queramos empujar este cambio, no tengo problema. A ver, entendamos que hay otra etapa en la Argentina y que la sociedad lo mostró. No tengo ningún problema, dijo Carlos Camagüey Spínola, que tiene un estilo en la política más sciolista. Está en el peronismo, está en el peronismo. Nunca fue kirchnerista y ahora abraza a la Libertad Avanza. Camagüey Spínola también muchas veces fue tentado por el PRO para ser candidato. Tiene un perfil como le pasaba a Matías Lamens también, que finalmente fue candidato a jefe de gobierno por el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, pero que también le hablaban del PRO, ¿no? Son esos dirigentes que uno identifica con sus ideas y no tanto con un partido, pero en el caso de Camagüey Spínola, como lo fue Scioli, años dentro del peronismo, ¿no? Hasta que llegó Javier Milei y pateó a todos los partidos políticos como si fuera un hormiguero. Vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires porque yo les decía, empieza a haber una migración, podríamos decir una nueva ola migratoria desde distintos partidos hacia la Libertad Avanza. En este caso se fue Diego Kravetz, el segundo del área de seguridad, a la Secretaría de Inteligencia. Y Nacho Girón, nuestro colega de CNN Radio, habló con Waldo Wolf, que es el ministro de Seguridad, y así hablaba sobre la salida de Kravetz. Las diferencias son lógicas, pasa todo el tiempo, ni que hablar en el gobierno nacional. Sí, tuvimos diferencias, pero en cuestiones de gestión, en cuestiones operativas, así que me parece que es sano la manera en que se dio, de una manera ordenada, consensuada, y ya estamos con el flamante secretario de Seguridad, Ezequiel Daly, un hombre joven, un hombre con trayectoria. Es verdad que hace tiempo igual estaban como negociando por ahí una salida, o sea que no fue intempestivo. No, veníamos conversando, sí, esa es la forma en que sucedió, y bueno, un día es noticia, ya dejó de serlo. Bueno, ahí lo escuchábamos a Waldo Wolf, ¿no? Un día es noticia, ya dejó de serlo. Bueno, vamos a ver muchos más pases, me parece, en distintos lugares. En algún momento habrá más definiciones, por ejemplo, en el Congreso. Puede haber premios y castigos por cómo se sucedieron las últimas votaciones en el Senado y en diputados. Diputados ya renovó sus autoridades, pero después vienen las renovaciones de las jefaturas de los bloques en las dos cámaras y la renovación de autoridades en el Senado. Yo les digo, presten atención. En un ratito vamos a hablar también de qué va a pasar con las elecciones en el año 2025, pero vamos a compartir un último audio, el de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Días atrás fue el 10 de diciembre, ¿no? El Día de los Derechos Humanos, el día que se conmemora la memoria, bueno, el 24 de marzo se conmemora la memoria, la verdad y la justicia, pero los derechos humanos el 10 de diciembre, ¿por qué? Porque fue el día en que asumió Raúl Alfonsín cuando salimos de aquella larga y horrorosa dictadura del 76 al 83. Bueno, Estela de Carlotto habló sobre el informe de Abuelas de Plaza de Mayo respecto al retroceso en políticas de memoria, verdad y justicia. De hecho, el ministro de Justicia, Mariano Cunioli Barona, esta semana se vanaglorió de la enormidad de los despidos, por ejemplo, en el área de derechos humanos. Esto decía Estela de Carlotto en Futurock con Julia Mengolini. Que sepan cuál es la situación que estamos viviendo, donde el Estado no nos reconoce, nos ofenden, y aparte de eso, la lucha es seguir encontrando los nietos que todavía no han aparecido. Esto lo hacemos para que el mundo sepa, porque las noticias que van por parte del Estado para el exterior son totalmente inversas, ¿no? Entonces nos ofenden, en fin, no colaboran, nos llaman de la manera que quieran, y nosotros tenemos que seguir, pero acompañadas.
Tenemos que seguir, pero acompañadas. Dice, sí, ¿cuánto hace? Me tendría que fijar cuándo fue el reencuentro con el último nieto, ¿no? Ojalá, más allá de los recortes que haga el gobierno, no pierda de vista que el derecho a la identidad es un derecho humano que no se puede obviar y que los bebés robados en la última dictadura militar, un hecho probado en la justicia, en una investigación que duró más de 10 años, en un juicio que fue también emblemático como el juicio de las juntas, que fue un plan sistemático, eso está probado por la justicia, jueces de distintas formas de pensar investigaron esto. Y todavía quedan muchos nietos y nietas. Por ahí no te gusta Estela de Carlotto, por ahí no te gusta algún nieto o nieta que es dirigente político hoy, pero sabes que cuando uno habla o escucha a los nietos restituidos, incluso de distintas ideologías políticas, cuando hablan sobre su identidad, sobre recuperar su verdad, prácticamente no hay dudas. Más allá de que los procesos a veces llevan tiempo, los procesos internos, digo, más allá de los procesos judiciales, sería bueno que algunos que no creen en esto escuchen a las verdaderas víctimas o a las víctimas más pequeñas, como digo yo, de la última dictadura militar, a los que eran niños, a los que eran bebés y que eran inocentes. Bueno, nada, digo, sería bueno que pronto aparezca algún nieto o alguna nieta más. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Bueno, les decía, recién decía, hacía una reflexión sobre el tema de la búsqueda de los nietos, ¿no? Las nietas de Abuelas de Plaza de Mayo. Y suelo decir en las charlas que doy, cómo puede ser que un tema en el que había consenso incluso entre fuerzas políticas tan distintas o que confrontaban, cómo puede ser, ¿no? Que ahora que se esté cambiando la visión de ese tema, y en parte de eso vamos a charlar, porque en línea está Valeria Di Croce, que es magíster en comunicación, docente universitaria, autora del libro El Arca de Milei, y yo creo que me parece que es una de las personas que más sabe y que más siguió desde el principio cómo se fue construyendo ese discurso, ¿no? Cómo Milei fue imponiendo o ganando esa batalla cultural. Valeria, ¿cómo estás? Analía te saluda. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, miraba, vos sabés que tengo el libro hace un montón desde que salió y nunca me había puesto a mirar. Doy fe, lo llevé en mano. Sí, gracias. Los dibujitos, porque cada dibujito de la tapa es algo, ¿no? Ella pone 4 perros en el arca de Milei y uno en el cielo. Y está Karina Milei y pensaba, ¿no? Hoy, a este dibujo del arca, desde que se editó el libro a hoy, le tendríamos que subir algunos personajitos más, porque me parece que hay una nueva ola, o muchos que se quieren subir, que dicen, ¿no? Que se quieren tirar de palomita al arca. ¿Sabés qué? Yo lo pensé el otro día, lo mirábamos, porque a veces en las presentaciones lo ponemos de fondo, viste, en pantalla grande, porque la tapa le queda chica al dibujo, hay que decirlo, es un dibujo de Tomás García, es un gran ilustrador, lo hizo a demanda, lo charlamos un par de veces y enseguida el dibujo salió. Y el dibujo proponía y buscaba no quedarse con una foto del momento, sino con lo que había pasado y lo que creía que iba a pasar. Y en realidad si uno mira esos detalles, hay gente que está todavía abajo del arca, el arca está como trabada en el barro, no está en el agua, porque un poco la idea era, Milei hablaba cuando recién asumió de esa tierra prometida, ¿no? De que estábamos básicamente en el apocalipsis, todo se iba a destruir, y él proponía sacarnos de esa situación y llevarnos a una tierra prometida. Y yo un poco discutía con esa idea, yo creo que él generó cada vez más caos, y que en realidad siempre estuvieron ahí rondando determinados personajes, ¿no? Por ahí no era tan notorio como ahora,
la participación del menemismo, ese menemismo residual, el antiperonismo, esa figura conservadora que está sintetizada en el personaje del dinosaurio que está abajo con el pañuelo celeste, ese tanquecito que hay al lado. Y por ahí está Laje arriba de un cerdo que tiene el sellito de un Bitcoin. Bueno, en realidad es como que todo eso que tal vez, creo yo, ese 10 de diciembre, cuando pensamos la ilustración del año pasado, parecía raro, digo, había ahí símbolos de la Agenda 2030, el nuevo orden mundial, la pastilla roja, y ahora lo escuchás a Daniel Parisini en la misa hablando de la Red Pill con el presidente de la Nación en vivo y decís, bueno, entonces todo eso estaba ahí, lo que fue pasando es que se hizo más visible, ¿no? En esa figura del iceberg de que Yo afloró. pensaba, claro, porque vos decías en un momento, explicás en el libro o explican ellos por qué estaban como con seudónimos, ¿no? Entonces, de hecho, uno dice el gordo Dándale, ahora le usás los dos nombres. Yo digo, es como que salieron del placar. Y es más, capaz que están en las listas el año que viene. Bueno, el que decía eso que vos contás es Juan Pablo Carreira, actualmente funcionario, responsable de un área de comunicación dentro del gobierno nacional. Y él decía, allá por 2018, tenían una discusión, hay en la tapa también la figura de un bisonte en rojo y blanco. El bisonte, para quienes no saben, es la figura, por un lado, contrapone con ese toro de Wall Street, ¿no? O sea, el bisonte no es el toro, es otra cosa. Y simboliza al rey norteamericano con esa idea de que el bisonte no frena, se lleva todo por delante, arrasa con todo, no se detiene, no piensa y avanza. Bueno, es la figura emblemática de la derecha norteamericana. En el 2018 había un podcast que se llamaba La Hora del Bisonte que conducía Juan Pablo Carreira, en ese momento Juan Doe, y él explicaba que quienes daban batalla cultural, como por ejemplo Nicolás Márquez o Agustín Laje, eran las caras visibles porque no tenían nada para perder, porque eso era a lo que ellos se dedicaban. Pero que él, decía, preservaba su identidad por dos motivos. Primero, porque tenía mucho por perder, vaya a saber qué era. Pero sobre todo, decía él, porque él creía que en las redes sociales no develar quién era le permitía discutir ideas. Polémico, digo, yo discutiría con él si es real que en las redes sociales, por lo menos hoy, se puede tener una discusión con argumentos. Digo, para mí todo lo contrario. Muy difícil tener discusiones argumentales desde que las redes sociales derramaron en el dispositivo mediático y contaminaron la palabra y uno ya no sabe si un diputado es un troll, si una persona que está conduciendo un programa televisivo es un bot o qué, ¿no? Empezó como a devaluarse bastante la palabra yo te venía escuchando, Ana, que vos hablabas del tema de derechos humanos, el tema de los nietos. Bueno, hubo en el 2017, yo siempre lo cuento en las presentaciones, por eso cuando te escuchaba dije, le voy a contar a Ana, hay algo, en el 2017, Gómez Centurión, que es parte de este ecosistema, va a América a hablar en realidad de Malvinas, va para un abril en calidad de excombatiente. Pero en un momento se arma una discusión y él plantea que en Argentina no hubo genocidio, pero sobre todo que no hubo un plan sistemático de apropiación de bebés, que él no está de acuerdo con esa idea, y eso le implicó, en 2017, varias denuncias que tuvo que ir, dar testimonio, digo, tuvo una instancia, más de una instancia judicial. Cuando en el 2019 él es candidato a presidente de la Nación con la consigna Dios, Patria, Familia y Propiedad Privada, él cuenta que una de las motivaciones que lo hicieron salir a jugar políticamente y ser candidato es que le quisieron imponer la mirada, dice él, de una minoría. Para él la mirada del plan sistemático de bebés, del genocidio, no era la mirada del Poder Judicial argentino, de los organismos de derechos humanos, sino que era la mirada de minoría. Bueno, yo siempre me pregunto hasta dónde fue posible correr los límites sin la complicidad de ciertos medios de comunicación masivos. Una cosa era decir en las redes sociales, en Twitter, en cuentas como las de Juan Doe, que no tenían un nombre y un apellido, barbaridades. Y otra cosa era sentarse en un medio masivo de comunicación a decir eso y que eso se permitiera en pos del rating. Bueno, hay una responsabilidad ahí, si no siempre ponemos como el ojo en la política, ¿no? Y hay un sector esa patria panelista de la que yo hablo en el libro que fue cómplice de que se corrieran los límites del decir en la esfera pública.
Pero, a ver, lo que pasa es que hay mucha gente que es muy joven. Como en mi caso, como vengo siguiendo el tema de los nietos y las nietas desde hace mucho tiempo, hay cosas que ya las vimos. Cuando encontraron a los mellizos Reyardo Tolosa, a Matías y Gonzalo en su momento, que eran adolescentes, los llevaban, por ejemplo, a los apropiadores. Miara, Samuel Miara, incluso condenado por unos cuantos delitos de violación a los derechos humanos en la dictadura, los llevaban y su esposa a los programas como el de Bernardo Neustadt o Daniel Haddad y demás, y hablaban de adopciones. Digo, esto mismo ya lo vimos. Lo que pasa que, bueno, por ahí hay mucha gente que nació hace poquito y no lo sabe, y hay muchos que prefieren mirar para otro lado. Ahora, volviendo al libro, Laje decía, vos lo citás, que cuando ganara Javier Milei iba a tener 60 días en que los medios lo iban a atacar, atacar, atacar. Eso no pasó. No pasó. No pasó, No. digo, como en medios que tienen otra mirada, pero me parece que hay un montón que ya eran muy pro Milei y otros más que lo abrazaron fuertemente, ¿o no? Lo que pasa es que ahí se pone un poco en cuestión qué entiende el AGE y el dispositivo por hegemónico y contrahegemónico, Sí. ¿no? Digo, para mí siempre el gran ausente en estas discusiones es el poder económico. Y la discusión que nosotros deberíamos dar es si el neoliberalismo en algún momento fue contrahegemónico o hegemónico. Porque ellos hablan siempre de, bueno, durante toda la época, dicen ellos, del 2003 al 2015, nosotros fuimos contrahegemónicos. Y eso sería asumir que ellos disputaron hegemonía, cuando en realidad yo no creo que sea así. Digo, ellos se apropian del concepto de batalla cultural, poniéndose en el lugar de una mayoría silenciosa, dicen ellos, ¿no? Que representan a una mayoría silenciosa. Y Milei, muy astutamente y de manera temprana, habló de que el 2001 no había sido una crisis social ni una crisis económica, sino que había sido una crisis política. Bueno, el tema es cómo fueron resignificando determinadas ideas, ¿no? Entonces, cuando Laje dice esto, uno dice, bueno, está bien, pero ¿y con quién? ¿Quién lo criticó? Y de la mirada de Laje, los medios que se dedicaron a poner en evidencia los despidos, algunas vulneraciones de derechos ya en los primeros días del gobierno de Milei, esos eran los medios hegemónicos. Bueno, no. Digo, uno ahí tiene que dar la discusión y decir, no, paremos. ¿Quién es el hegemónico en este contexto? Que tiene el poder ejecutivo, tiene el dominio de la conversación en los dispositivos digitales, tiene además una injerencia muy fuerte en la instalación de la agenda que propone Javier Milei. Entonces, yo creo que el problema es que hubo algún momento en donde cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Y donde, como decías vos, Ana, yo coincido en eso, hay una idea de que todo es nuevo. Y no es todo nuevo. Tal vez nuevos son los dispositivos, las formas en las que se instala agenda y se gana conversación, pero no hay novedad en algunas propuestas. Las discusiones que plantean son viejísimas. Yo creo que la singularidad es el capitalismo de plataformas, pero después en las ideas que Milei propone y las discusiones que intentan dar, no hay nada de novedad. Entonces es importante repasar cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias, porque muchos pibes y pibas, el otro día yo estaba muy sorprendida, creen que la violencia empieza con Milei. Y uno dice, no, chicos, en la historia argentina la violencia empezó como muchísimo antes. Yo tengo dos preguntas para hacerte. Una, como comunicadora y estudiosa de todo esto, yo te digo, el año que viene voy a ser candidata. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacer TikToks? ¿Salir a dar charlas? ¿Dónde se disputa el sentido hoy? ¿Tengo que dar entrevistas en los medios, la tele, los diarios, la radio, en todos lados? La primera pregunta sería ¿a quién querés representar? Porque yo te contestaría, sí. Claro, depende de qué querés representar. Digo, entonces si uno le tenés que hablar en Sí, yo creo que ahí a veces se comete el error de creer que, yo te decía lo de la singularidad de Milei. Sí. Milei hizo todo, Milei arrancó, de hecho él llega tarde a las redes, eso es interesante de verlo, yo en el libro lo trato de poner en valor eso, él empieza con libros, con charlas, conferencias, recorre el país, tiene un programa de radio, empieza a ir a la tele, tiene obras de teatro, entra en las redes sociales, o sea, no deja nada por usar, usa todo. Claro.
Entonces, hay un despliegue porque hay un algo por decir, que nosotros podemos estar de acuerdo, no después, pero él tiene cosas para decir. Entonces, da lo mismo donde las diga, las va a decir en todos lados. Claro. Después, uno puede estar de acuerdo o no. Yo creo que lo primero que uno tiene que pensar en función del año que viene es, bueno, ¿a quién quiero representar y qué quiero decir? Y en función de eso va a dar lo mismo a donde vayas. Y yo soy más partidaria de, en un contexto como este, fortalecer los lugares de encuentro. Yo creo que en este momento lo que nosotros, entiendo, queremos representar, que es conservar la comunidad, reparar el daño, esa ruptura que hay en términos comunitarios, reconstruir el diálogo que está tan fragmentado, las audiencias están muy distantes. Para mí es importante hoy ser disruptivo. Y ser disruptivo hoy es dedicarle tiempo al otro. Yo creo que hoy, más que las plataformas, es un tiempo para estar con el otro. Es un tiempo para recorrer, para estar, para conversar. Pensaba, porque yo te vi en las redes sociales, la cantidad de charlas que diste. A mí me pasó con mis compañeras del libro Los nietos te cuentan cómo fue. Nunca di tantas charlas con ninguno de mis libros. Hubo Hay momentos una necesidad, Ana, tremendo. hablar. Y te digo, también nos pasó en Uruguay. Mi última pregunta, porque se nos va el programa y además para que lean, en el verano leamos. Miraba hoy la ilustración esta maravillosa que además parecen muñequitos, ¿viste? Vos la viste, porque acá no está Victoria Villarruel en este arca. Está abajo. ¿Dónde está? Muy chiquita Está la hiciste. abajo, la hice muy chiquita y la hice abajo, no la hice arriba. Está abajo del dinosaurio vestidita de militar. Ah, esta es ella, podía ser Patricia Bullrich también, de verde, No, claro, entre las Patricia, cabras. Con Patricia estuve mala. Patricia está arriba del león en un patito Hiciste un dibujado. pato, claro, es el pato, sí. Es el El pato. que usaron, ¿te acordás? En TN con Sí. inteligencia artificial, ese día que se encontraron. No estuviste después de mala. las generales. No estuviste mala, porque esta semana No ella la hice hizo arriba. pero la semana pasada hizo una cena en la que usó esa imagen del león abrazando al pato, así que, bueno, no la hiciste arriba porque está él y Karina, porque es así. Valeria, gracias. Un libro editado por Futurock Ediciones, que tiene muchos libros muy buenos, esta editorial. Te agradezco mucho y el resto que lo lean, que lo lean por ahí los que tienen que salir a dar alguna batalla. Me Yo parece- te agradezco mucho, Ana, y le quiero contar a la audiencia de tu programa que también surgió este libro de conversaciones que he tenido con muchos colegas y colegas, entre ellas Ana. Uno a veces se sienta, discute, charla, intercambia ideas, digo, y el libro es eso, es un inicio de conversación y es el resultado también de la charla con muchos y muchas, como en el caso de Analía. Sí, sabe un montón, Valeria. Una vez me vio una colega charlando y me dice, ¿quién es esa persona con la que estás hablando que sabe un montón? Porque ella nos decía muchas cosas también que ella iba viendo en las redes sobre lo que nosotros llamamos trolls, pero que eran gente de carne y hueso. Ellos ahora se reivindican así, salieron del anonimato. Pero léanlo en El Arca de Milei, cómo y con quién construyó su poder Javier Milei. No es un libro de Valeria Di Croce solamente para entender cómo llegó, sino para entender cómo se sostuvo este año y cómo a un año de gobierno sigue teniendo la imagen que tiene. Excelente libro, mucho Y laburo quiero una acá. cita de una nota tuya en Infobae. Mira, viste, en un pie de página, porque la vio Analía Argento allá por 2018, contó de esa fiesta en la City, en donde esos economistas Sí. liberales, ¿Viste? 2018, donde terminaron cantando Se siente, espera presidente. Sí, Está bien, algunos de los que también, Ana. estaban ahí no están más juntos, pero bueno, No, gracias. Romini ya no está, pero Adorni No. está de vocero. Sí, Valeria Di Croce, muchas gracias. Gracias a vos, Anita, un beso. Chau, chau. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense.
Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. Por eso miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir. Porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. El dato de la semana es el dólar. La suba de 2 días lo puso cerca de los 1.200 pesos. La novedad es que el gobierno se vio obligado a intervenir con fondos del Banco Central de la República Argentina para evitar que se disparen los paralelos. Las razones: la crisis de Brasil y la cantidad de demanda de divisas por el turismo al exterior, lo que decía hace un ratito en uno de los audios que escuchamos el ministro de Economía, Luis Caputo. El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por... Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. Por eso miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir. Porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Si sos jubilado o jubilada, hoy te traigo un carrusel de beneficios solo por pasar tu jubilación al Banco Ciudad. Podés recibir, escuchá, hasta 200.000 pesos de regalo. Tenés una caja de ahorro gratuita y podés hacer extracciones en cualquier red de cajeros del país sin costo. También tarjetas de crédito con renovación 100% bonificada y préstamos a tasa preferencial. En bancociudad.com.ar te van a explicar cómo hacerlo. Es muy simple y en pocos pasos. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Bueno, estamos llegando al final de uno de los últimos programas del año, por eso nos tomamos tiempo para hacer balance, para no hablar solo de la coyuntura, porque la verdad, si tenemos que hablar de la coyuntura, hay montones de temas y decidimos sentarnos a pensar un poco, a analizar un poco lo que nos pasó este año y analizar un poco, ¿no?
qué nos pasó, cómo nos pasó, qué queremos para el año próximo. Bueno, eso, analizar un poco. En estos días estamos todos corriendo, seguramente, los que tienen la suerte de irse de vacaciones, los que tienen trabajo y despedidas de trabajo. Habrá mucha gente que también la está pasando muy mal. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Y fue un año difícil para muchos. En lo personal cambié 3 veces de trabajo desde diciembre del año pasado hasta ahora. Por suerte termino con trabajo. El periodismo está pasando por un momento difícil, pero yo creo que la sociedad argentina está pasando por un momento difícil. Ojalá, más allá de las diferencias de pensamiento, empecemos a encontrar puntos en común, ¿no? Algunos consensos sociales, aunque uno sea de derecha y otro de izquierda, que no haya odio, que no haya sentimiento de venganza, que los pases de política, bueno, si hay una convicción, ok, pero creo que muchos están como yendo al mejor postor, ¿no? Lo que les decía, y con esto cierro, es que también en los próximos meses vamos a ver que tomen decisiones políticas que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con nuestra voluntad. ¿Qué va a pasar el año próximo? ¿Se van a desdoblar las elecciones o no? ¿Va a haber paso o no? En la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri quiere firmar un decreto antes de fin de año para separar la elección de la ciudad de la nacional, para que no discutamos temas nacionales, sino que él pueda validar o no su gestión. Esto y muchas otras cosas más van a ir sucediendo en los próximos días, pero también hay mucha especulación. A quién le conviene y qué no conviene, si conviene abrir el Congreso para que discutan, porque por ahí discuten otras cosas y demás. Estate atento, estate atenta, pensá, analizá, sentí. Esto es Bien Argento, un programa donde con Leandro Renú cada semana tratamos de poner el foco en algunas de las cosas que nos pasan. No podemos abarcar todo, pero vos, si te tomás el tiempo, podés ir de a poquito pensando. Muchas gracias por estar ahí. Nos reencontramos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Chau. En el Ciudad tenés un carrusel de descuentos para ahorrar y disfrutar. Así que todos los días podés scrollear entre supermercados, combustibles, gastronomía, farmacias, indumentaria, cine. ¡Upa! Oye, descuento en cines. Listo, me voy a ver una bien pochoclera. Si vos también querés ahorrar todos los días, pagá desde el celu con tus tarjetas del Ciudad. Abrí tu cuenta gratis y no te pierdas todos estos beneficios. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CUI 30 999032083, Banco Ciudad Valle en la República Argentina hasta el 31 del 12 24. Para ver topes, días, vigencia, medio de pago, comercio de adiós, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consulta el bancociudad.com.ar. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.